Este es el segundo vídeo sobre el tema 5, el reino de las plantas, y con esto acabamos ya los vídeos de este tema. Vamos a empezar con la reproducción y luego vamos a ver un poco la función de relación de las plantas y también los usos que el ser humano le da. Hablando de reproducción asexual de las plantas con flores, podemos ver que hay 5 tipos principales. Por un lado hay plantas que se reproducen asexualmente mediante tubérculos, es decir, son tallos subterráneos engrosados que si se desprenden de la raíz forman una nueva planta, ¿vale? Ejemplos de esto tenemos la patata, la remolacha o el boniato. Tenemos otras que son bulbos, son parecidos a los tubérculos, pero la diferencia es su origen. Los bulbos en realidad son hojas modificadas, ¿vale? Son hojas modificadas que forman una estructura que se desprende de bajo tierra y esa estructura dará lugar a una nueva planta. Ejemplos conocidos, pues el ajo, la cebolla o el tulipán. Luego tenemos los rizomas, que si os acordáis es como se llamaban los tallos subterráneos de los helechos también, que son tallos subterráneos que van formando nuevos pies, ¿vale? Muy conocido el lirio, pero también el jengibre y la grama, sobre todo el jengibre que nos comemos el tallo. Luego tenemos el estolón. Los estolones son tallos superficiales que salen por encima por la parte aérea de la planta y que se posan en el suelo y sobre donde se posan empieza a salir una nueva planta. Ejemplos importantes de esto son la fresa, el trébol o una planta que está el distrito lleno que se llama cinta, que ya os diré cuál es. Y luego tenemos los esquejes. Los esquejes son piezas del tronco que se rompen, caen al suelo y esos tallos, esos troncos, si caen adecuadamente, forman una nueva planta. Muy típico el geranio, pero también la vid, que es la planta de la que sacamos la uva para el vino, o la lavanda. Así que acordaros, tubérculo, tallos engrosados, bulbo, hojas subterráneas, rizomas, tallos subterráneos, estolón, tallos superficiales y esquejes, fragmentos del tallo. En cuanto a la reproducción sexual, las plantas con flores pues tienen un órgano especializado que es la flor, ¿vale? Se encarga de producir las células sexuales o gametos, que en este caso es el óvulo femenino y los granos de polen masculino. Y en ella también tiene lugar la polinización y la fecundación. Las partes de la flor, que la hemos visto ya en el laboratorio, tenemos el estambre, que tenemos la antera, que es la parte superior donde están los granitos de polen, y el filamento que une la antera con el pie de la flor. Luego tenemos el gineceo o pistilo, que tiene una apertura que es el estigma, luego un tubito que es el estilo y el ovario. Dentro del ovario es donde están los óvulos y es donde se producirá la fecundación. Y luego tenemos los pétalos, que son las hojas coloreadas que forman la corola, y los sépalos, que son las hojas verdecitas que están en la parte inferior y forman el cáliz. ¿Vale? Tenéis diferentes fotos para verlo. Esta es muy parecida a la que vimos en el laboratorio. Aquí también es el estambre, el pistilo, los pétalos que forman el cáliz y los sépalos que forman la corola. Hay muchísimas formas y tamaños de flores. Algunas son muy poco llamativas, pero otras son verdaderamente preciosas, como esta que tenemos aquí en el centro o esta que tenemos aquí. Y los cactus, aunque parezca que no, en los momentos de bonanza climatológica, es decir, cuando llueve un poco, sacan la flor para poder reproducirse. ¿Cómo se produce la reproducción de las plantas? Pues primero, los granos de polen se tienen que desprender de la antera, de los estambres, y viajan hasta otra flor. Cuando el polen llega al estigma, se habla de polinización, ¿vale? Es decir, cuando el polen llega hasta la entrada, no cuando se junta con el lóbulo, sino al principio. Cuando llega a la entrada, se produce la polinización. Y para ello pueden ayudar diferentes agentes. Puede ayudar el viento, el agua, los insectos, por eso son tan importantes las abejas, e incluso otros animales como los colibríes. Una vez que ha llegado el grano de polen, el estilo se abre, estos granitos bajan hasta el ovario y en el ovario se une el grano de polen con el óvulo. Y eso es la fecundación, ¿vale? Parecido a lo que ocurre en el ser humano. Cuando el grano de polen se junta con el óvulo, se forma la semilla, ¿vale? Que dará lugar a una nueva planta. O sea que tenemos dos procesos. La polinización cuando el polen llega a la entrada, al estigma, y la fecundación que se produce cuando el polen llega al óvulo. Y ambos se unen para formar la semilla. Vamos a ver los dos grupos que tenemos de plantas con flores.
Las gimnospermas son todas plantas leñosas, es decir, tienen forma de árbol o de arbusto y son de hoja perenne. Eso no significa que no se caiga, sino que se les cae de forma continua durante todo el año. Sus flores son unisexuales, es decir, o la flor tiene pistil o la flor tiene estambre, no tienen las dos cosas a la vez como las que hemos estudiado, y se agrupan en lo que se llaman inflorescencias. Las flores están todas juntas. Y para su dispersión, el polen lo que usa es el viento, así que se les denomina plantas anemo de viento y filo de que le gusta, anemófilas, ¿vale? Plantas anemófilas porque utilizan el viento para expandir el polen. Algunos ejemplos que vamos a ver a continuación son los ginkgos, las cicas, que son un tipo de palmeras, y las coníferas. Y las coníferas son muy comunes, porque tenemos el pino, el ciprés, el abeto. Se llaman así porque su fluorescencia tiene forma de cono. Conífera viene de cono, ¿vale? A esas inflorescencias en forma de cono se les llama piñas. Y el ser humano ha utilizado tradicionalmente su fruto para alimentación, que forman los piñones. Y también las coníferas son muy importantes para el uso, para la obtención de madera, porque crecen muy rápido, entonces puedes plantar pinos y en un periodo de 20-25 años los puedes cortar y aprovechar la madera que aproveches. Aquí tenemos el ginkgo, que es lo que os digo, es una de las plantas más antiguas del planeta, porque la conservó la cultura japonesa en sus jardines. Esto es una cica, y aquí tenéis un cono, ¿vale? Aquí están todas las flores juntas, y aquí tenéis algunas coníferas como esto es un ciprés o una tuya, no estoy seguro. Este es un abeto seguro. Y aquí tenéis un pino con sus piñas, que dentro de la piña se encuentra la semilla. Sobre las angiospermas, pues acordaros lo que hablamos en clase, son las plantas más modernas y evolucionaron a partir de las gimnospermas. Las encontramos en casi todos los ámbitos, en casi todos los ecosistemas y casi todos los hábitats, y pueden ser tanto herbáceas o como leñosas. Son plantas vasculares, es decir, tienen vasos conductores como las gimnospermas y las pteridofitas, y tienen, protegiendo a su semilla, un fruto. ¿Cómo se forma ese fruto? Pues una vez que se ha fecundado la flor, ¿vale? Que se han juntado el óvulo y el grano de polen, el ovario se transforma. Desaparece el cáliz y la corola, desaparecen las hojas, y las paredes del ovario se engrosan, van ganando volumen, y se transforman en el fruto. Vamos a ver en clase el vídeo este de la pera para que lo veáis de forma visual, que seguro que se os queda bien. Luego, dependiendo de la textura de los frutos, podemos hablar de frutos carnosos, como el melocotón, la pera, la uva, o de frutos secos, como la avellana, la almendra. Ojo, los cacahuetes no son frutos secos, los cacahuetes son tubérculos, ¿vale? Por eso no lo he puesto en este listado. Y luego, los frutos en realidad son estrategias para la dispersión de las semillas, para que las semillas lleguen lo más lejos posible. ¿Vale? Estas son las semillas del cacao, entonces se comen en los monos el cacao y liberan las semillas, y estos son las castañas, que la semilla es una parte muy chiquitita, que está muy cerquita de la apertura, y cuando hacemos la gestión, salen al terreno, pero salen ya fertilizadas porque están rodeadas de abono. Vale, aquí tenéis otros ejemplos. Algunas son transportadas por el viento las semillas, como en estos dos casos. Algunas explotan, ¿vale? Que se abren liberando las semillas, otras necesitan de agua y viajan en el agua. En general tenéis que tener en cuenta que los frutos son estrategias para dispersar las semillas que pueden usar los animales, sobre todo los frutos carnosos y los frutos secos, o pueden usar el viento, el agua, o explotar para alejarse lo más posible de la planta original. Vamos a hablar un poquito de la función de relación en las plantas. En las plantas hay dos tipos de movimiento. Unas son las nastias y otras son los tropismos. Las nastias son movimientos pasajeros, es decir, la planta cambia de posición y una vez que ha pasado el estímulo vuelve a su posición original. En cambio, los tropismos son movimientos permanentes, es decir, la planta cambia, pero ese cambio se mantiene y permanece. Tenemos varios estímulos que pueden provocar tropismo y en función del estímulo se llama o fototropismo, geotropismo, tigmotropismo y hygrotropismo. El tropismo puede ser positivo cuando la planta crece hacia ese estímulo o negativo cuando el estímulo provoca que la planta crezca al revés. Por ejemplo, cuando el girasol se mueve buscando el sol se habla de foto por la luz y tropismo por el movimiento. Y es un tropismo positivo porque el girasol busca la luz.
Sin embargo, el geotropismo es la atracción que sienten las plantas por la gravedad. Entonces la planta siente esa gravedad y lo que hace es crecer en contra de la gravedad. Y a eso se le llama geotropismo negativo, ¿vale? Porque lo que hace es crecer en contra del estímulo. Luego tenemos el tigmotropismo, que se basa en el tacto, es muy típico de las enredaderas, ¿vale? Que para crecer mandan estos tallos modificados que se enrollan cuando perciben una zona fija y a partir de ahí siguen creciendo. Tigmotropismo a través del tacto. E higrotropismo está relacionado con la humedad. Cuando la planta siente que hay agua cerca, pues desplaza las raíces hacia esa zona para tener acceso al agua. Así que 4 tropismos: fototropismo, geotropismo, tigmotropismo e higrotropismo. En cuanto a las nastias, como veíamos, son movimientos que cambian. Tenemos la apertura de las flores, o bien durante el día o bien durante la noche. La temperatura, las plantas pueden percibir la temperatura y en función de la temperatura abrir la flor o no. También tenemos tigmonastias cuando las plantas carnívoras sienten que hay un insecto en su trampa, pues se cierran y cuando ya lo han acabado de digerir se vuelven a abrir. También nos pasa con la mimosa, como vimos en clase, que con el tacto se pliega. Pero una vez que ha pasado el estímulo, la hoja se vuelve a abrir. O sea que las nastias, recordad, son movimientos transitorios, mientras que los tropismos son movimientos permanentes. Y luego, hablando de la importancia de las plantas son esenciales para los ecosistemas, como sabéis, porque son los productores, es decir, son los que aportan a los ecosistemas, al resto de seres vivos, la materia orgánica y el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. El ser humano hemos usado desde siempre las plantas. En el Paleolítico lo que hacíamos era recolectábamos frutos, recogíamos tubérculos que nos encontrábamos, y desde el Neolítico, con la revolución neolítica, aprendimos a cómo cultivar las plantas y a partir de ahí se desarrolló la agricultura. Las plantas tienen multitud de usos, aquí tenéis unos de ellos. Se puede usar como alimento, para generar espacios que consideremos agradables, ornamentales. Tenemos el uso medicinal, la mayor parte de las medicinas que tomamos provienen de plantas. Luego como recurso forestal para aprovechar madera, o bien como recurso natural porque produce oxígeno y ayuda al equilibrio de nuestro planeta, que es una cosa muy importante de la que hablaremos en el tema que viene. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos lo que hablábamos de recurso natural, un uso ornamental que nos permite hacer jardines y zonas agradables, como comida, como recurso maderero o como recurso medicinal, aprovechando las propiedades de las plantas para mejorar nuestra salud. Y luego de las formaciones naturales que existen en las que predominan las plantas, vamos a hablar de la dehesa, ¿vale? La mayor parte de los bosques originales del planeta, quitando algunas zonas de Canadá y de Indonesia, han sido aprovechadas ya por el ser humano. Y uno de los dos aprovechamientos humanos que mantiene el equilibrio ecológico es la forma de la dehesa, ¿vale? La dehesa es un tipo de bosque mediterráneo en el que se ha modificado la densidad de los árboles para permitir que crezcan pastos. En estos pastos podemos cultivar ganado, pero se produce un equilibrio ecológico muy interesante porque aumenta la biodiversidad. No solo tenemos el ganado que queremos para nuestra empresa ganadera, sino que también tenemos un montón de biodiversidad, tanto animal como vegetal, gracias a este tipo de bosque. Es decir, lo que era un bosque cerrado, se aclara, se quitan algunos pies de encina o de roble y las zonas aclaradas se usan para el pastoreo, permitiendo el crecimiento de praderas. Veremos un vídeo cortito que tenemos sobre la dehesa, algunas curiosidades de las plantas, y para cerrar el tema, recordar que las plantas son aliados del ser humano, las necesitamos, entonces es nuestra responsabilidad también cuidarlas, protegerlas, para asegurarnos de que el equilibrio ecológico del planeta se mantiene y no nos quedamos sin sitio donde vivir. Y hasta aquí, cualquier pregunta como siempre me la hacéis en clase.